Bueno, buenas tardes a los que ya llegaron y a los que irán llegando ya después de ver la grabación y algunos de los compañeros que hoy ya habían avisado que en este encuentro no podían estar, que se les complicaba a algunos con algunas mesas de algunos terciarios. Muchas gracias por la participación y bueno, por la respuesta que tuvimos del primer encuentro eh, sobre el trayecto y los comentarios que han dejado sobre el trabajo de José. Hoy lo vamos a dejar en las buenas manos hoy y el próximo 22 en las buenas manos de dos de las personas que vienen trabajando con nosotros, además de pertenecer a FEDIAP, vienen trabajando con nosotros desde hace tiempo porque trabajan en distintas capacitaciones, son además docentes de la diplomatura en enseñanza secundaria agropecuaria, al cual ustedes algunos la han cursado, que son el licenciado Alexis Ayaza, que es un especialista de posgrado de gestión de las instituciones educativas de Flaxo, profesor de ciencias de la educación, trabajando en la provincia de La Pampa en este tiempo, y Sergio Rumene, un expatriado santafesino, que ya es más patagónico que otra cosa, que es especialista en asesoramiento educativo, coordinador de equipos de apoyo de gestión de FEDIAP y además representante legal del Centro de Educación Integral San Ignacio en Junín de los Andes, en Neuquén. Trabaja también en ACEIA, es una asesoría educativa, tiene una experiencia muy grande también en la cuestión de dirección de escuelas agrotécnicas. Así que bueno, hoy jueves en particular, en este jueves 8 de septiembre, Alexis y Sergio van a trabajar el tema de la reconstrucción del PEI en la escuela agropecuaria, un tema que el otro día decíamos es muy interesante, fundamentalmente no solo por el hecho de poder reconstruir y volver a amasar como en el pan y volver a mirarnos y a pensar seriamente qué tenemos que hacer en nuestra escuela, sino sobre todo porque el PEI es algo que muchos no tienen muy claro qué es, ¿no? Si es una especie de libro sagrado de la escuela o de algo que en algún momento nos hicieron hacer y quedó ahí olvidado. Así que es bueno que lo miren y siempre está el mismo chiste tonto en las escuelas que al nuevo que entra dice anda a ver el PEI, que es lo que dice el de la escuela, y lo primero que le plantean es como una búsqueda del tesoro, que trata de encontrar donde efectivamente está el PEI, porque muchos ni tienen idea de dónde han metido el PEI. Y el próximo 22 de septiembre, será nuestro tercer encuentro, tanto Alexis como Sergio van a seguir trabajando con ustedes respecto al tema de la autoevaluación institucional, sobre todo la importancia de los actores internos y externos que son tan valiosos a la hora de poder no solamente mirarnos nosotros internamente, sino poder evaluar nuestra labor, no solo como escuela, siempre planteamos en la educación agropecuaria que nuestras instituciones son mucho más, por eso en el caso de FEDIAP siempre habla de educación y desarrollo, siempre al decir de Gimonet, un pedagogo francés de la educación agraria, que algunos que trabajan en la alternancia, por ahí quizás alguna vez lo han leído, siempre plantea que la escuela en el medio rural es un centro de irradiación sociocultural y yo creo que eso es una muy buena definición. Los dejo eh, con Sergio, con Alexis, pero con la invitación a que puedan bucear en el Drive, permanentemente vamos agregando, ya a Fernando ya tenemos la bolsa de caramelo para cuando lo veamos, ha sido nuestro primer ganador, veremos quién será el próximo ganador del segundo regalo que tiene FEDIAP, porque Fernando fue nuestro detective y todo el mundo que dijo, sí, vi el Drive, estaba todo, Fernando saltó, dijo Alexis y Sergio no habían puesto nada porque justamente lo ponían para esta reunión, así que Fernando fue nuestro primer ganador, ya veremos quién será el segundo o la segunda ganadora. Los invito a que puedan revisar el Drive, hay cada vez más documentos que, como bien lo puso Alexi, no es lectura obligatoria, es una lectura de formación, es una lectura de apoyo, es una lectura de profundización, pero creemos que en esa selección que hemos hecho de documentos y de libros, y que vamos a seguir sumando de aquí a noviembre,
hay mucho material para que ustedes puedan aprovecharlo como siempre decimos, saber más para enseñar mejor y para ser mejores profesionales. Así que les deseo un muy buen encuentro y seguramente en estos días ya también lo estaremos molestando con un mail contándoles que ya pueden también tener a disposición la grabación. Así que Alexis y Sergio, como siempre, muchas gracias por estar siempre dispuestos cada vez que nosotros los llamamos. Bueno, gracias Juan Carlos. Bueno, en nombre de Sergio y mío les damos las gracias por estar, bienvenidos. Contarles un poquito cómo va a ser la dinámica brevemente del día de hoy. La idea es trabajar sobre algunos conceptos y algunas cuestiones que tienen que ver con esto que mencionaba Juan Carlos recién, que es el objetivo de la intervención de hoy, que tiene que ver con la reconstrucción del proyecto educativo institucional. Y vamos a hacer un pasaje por algunos conceptos. Posteriormente vamos a hacer una actividad grupal, donde nos vamos a dividir en pequeños grupos y con una consigna, ¿eh? Y después luego, a modo de cierre, nos vamos a volver a reunir y hacer una conclusión entre todos, eh, como para darle cierre también a esta intervención. Como recién mencionaba Juan Carlos, hemos cargado algunos documentos con la intención de complementar lo que vayamos trabajando hoy. Sabemos que el tiempo tenemos prácticamente 2 horas que no nos va a alcanzar porque son muchas cosas que queremos trabajar, pero de todas maneras nosotros quedamos abiertos a la escucha, a las inquietudes que puedan ir surgiendo en el transcurso de estos días. Por eso es que también les vamos a brindar una vía de comunicación para que consulten, nos pregunten si tienen inquietudes, si tienen dudas y demás. Así que, bueno, brevemente esa es un poco la idea del recorrido de hoy. No sé, Sergio, si querés comentar algo más o directamente iniciamos. Y un poco, bueno, buenas tardes. Un gusto saludar a todos. Muy contento estamos de poder participar en este trayecto formativo. Y no, un poco compartirles que cuando estábamos preparando esta presentación con Alexis, queríamos un poco compartir o sea, qué entendíamos por el título de reconstrucción del PEI, ¿no? En la escuela agropecuaria. Voy a arrancar por la escuela agropecuaria, porque coincidirán conmigo en que hemos tenido y estamos teniendo una profusión de capacitaciones que muchas veces cuesta mucho encontrarlas en la escuela agropecuaria. O sea, tenemos que hacer la traducción este, con mucha frecuencia, y estos encuentros son fundamentales para todos, para hablar desde la escuela agropecuaria, la escuela que centra su accionar en la actividad agropecuaria, y con las distintas modalidades que tenemos, ¿no? Orientadas, técnicas agropecuarias y agrotécnicas. Este, y nos parece que eso no es menor, y hay que siempre volvernos a situar cada cuestión que hablamos en términos generales desde lo educativo y en centrarnos dentro de la escuela, no dentro de la educación agropecuaria que nos llevaría a otras connotaciones, pero sí a la escuela. Y ahí nos viene el tema del proyecto educativo de la escuela. Un proyecto es el documento que nos rige por los años por venir. Y en la vorágine en la que solemos estar dentro de las escuelas, a veces el proyecto se reduce a el plan anual, que es una desviación que solemos cometer muchas veces. Eh, y bueno, nosotros queremos hacer referencia a largo plazo, ¿no? De qué implica el proyecto educativo institucional. No estamos hablando de... Antes se hablaba de 10 años, 20 años, he escuchado hablar en algunos momentos. Nos parece que eso ya nos queda demasiado largo. Pero bueno, por lo menos pensar en lo que dura una cohorte en nuestras escuelas, 5, 6, 7 años. Quienes ingresan este año o ingresan en el 2023, bueno, pensar que el proyecto educativo institucional debería contener a esa cohorte, ¿no? Cuando estamos hablando de reformularlo. Y después vienen todos los
porque el título habla de reconstrucción, y bueno, parte de la idea de que el proyecto no se construyó en algún momento histórico, y tenemos escuelas centenarias dentro de las escuelas agrotécnicas, agropecuarias, bueno, o las distintas generaciones, en los 60, en los 80 y más recientes, ¿no? Y no se construyó en un momento y se quedó estático allí, sino que está permanentemente en evolución, es algo vivo. En definitiva, un poco lo que decía Juan Carlos recién, el proyecto, cuando entramos a una escuela por primera vez, tal vez nos dicen, ahí está el proyecto, pero en realidad el proyecto es lo que pasa en el día a día de la escuela, ese es el proyecto real. Y a veces queda tan distante, un poco recuperando lo que decía Juan, entre lo que vemos que ocurre, entre lo que nos pasa, en lo que les pasa a los estudiantes y en lo que dice en lo que está escrito, lo que puede llegar a estar escrito. Entonces, esa reformulación, esa reconstrucción, esa revaloración, no tiene que perder de vista que tiene que ser comprensiva con el H en el medio. O sea, tiene que abarcar, tiene que ser abarcativa. No estamos hablando de algo puntual o acciones puntuales, sino que estamos hablando, sino que haríamos por ahí en lo que dice la doctora Plenkovich de las proyectitis que muchas veces tenemos en nuestras escuelas, ¿sí? En las escuelas que somos proactivas tenemos profusión de proyectos y no nos estamos refiriendo precisamente a eso, sino queremos decir que todos los proyectos o programas o lo que estuviéramos hablando, cada uno lo definirá como quiera, tienen que estar comprendidos por ese PEI. A veces, y acá hago la última aclaración desde lo conceptual que estábamos trabajando con Alexis y queríamos compartir con todos ustedes, es que el PCI queda fuera, cuando en realidad forma parte del PEI, ¿sí? Las escuelas que tienen pastoral será el PEPI, el Proyecto Educativo Pastoral Institucional y demás, pero el PCI está incorporado dentro, ¿sí? En algunas jurisdicciones lo piden afuera, otros lo piden o piden proyectos como el PIE, el Proyecto Integral de Evaluación, o institucional de evaluación, pero deberíamos ser capaces de poder incorporarlo dentro de lo que estamos queriendo decir con PEI, Proyecto Educativo Institucional. Así que bueno, haciendo esa salvedad, le voy a dar lugar a Alexis, que va a hacer la introducción, digamos, y después yo sigo hablando más específicamente del PEI. Bien, cuando pensábamos con Sergio en cómo encarar, digamos, la intervención de hoy, lo primero que se nos ocurría era de algunas dimensiones que tienen que ver con el proyecto educativo institucional, y lo que yo les, digamos, este pasaje que vamos a hacer conceptual, ¿alcanzan a ver ahí? ¿Se está proyectando? Sí. ¿Sí? Ok. Tiene que ver con el asesoramiento pedagógico. A ver, perdón, pero voy a intentar sacar esto que no sé cómo se hace. Ahí está. Ahí. Bien. Tiene que ver con el asesoramiento pedagógico y la gestión curricular. Nosotros como directivos, ¿en qué punto nos situamos o en qué lugar nos situamos desde el asesoramiento pedagógico y la gestión curricular? Por eso es que nosotros siempre decimos que de alguna manera somos como los directores, ¿no? Los directores de orquesta, si se quiere acá. Y yo les quiero dejar esta imagen, que un poco la función de esta imagen es que nosotros podamos interpretar el rol y la función de cada uno de los integrantes, ¿no? Donde nosotros conocemos esa frase de la Gestalt que dice que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Donde cada uno de los instrumentos desarrolla una función importante, pero que en realidad cuando se complementa con el resto, el sonido es otro, ¿no? Queda claro que ahí, si lo podemos observar brevemente, tenemos violines, violonchelos, ¿no? Y sobre la izquierda, sobre mi izquierda al menos, hay una persona con una batuta que es el que dirige. Entonces yo lo que les quiero proponer ahora, muy brevemente, es que en el chat yo les voy a dejar un link para que ustedes intervengan y me digan en una acción cuáles son
las funciones de un directivo. Brevemente, ¿lo pueden ver ahí en el chat? Anímense a participar. ¿Pueden verlo ahí? Bien. Pide una clase. Creo que en una palabra, ustedes tienen que poner qué acción realiza un directivo para ustedes. Una acción. La más importante o la que primero se les venga a la mente. ¿Qué acción realiza un directivo? Bueno, y acá les voy a compartir porque ya algunos empezaron a escribir. Bien. Bien. Dirige, acompaña, gestiona, comunica, coordina, guía, coordina. Bien. Hay algunas que se empiezan a repetir. Excelente. Bien. Bueno, esto que ustedes han puesto acá, fíjense que hay varias, se repiten varias, gestión se repite, coordina se repite, lidera pone alguien también que se repite, facilita, fíjense, ¿no? Bueno, nosotros lo que queremos un poco recapitular acá es qué funciones cumple un directivo, y ustedes cuando se ponen a pensar, pareciera que uno, en cierta medida, es como que está en todos lados, pero al finalizar el día, no sé si les ha pasado que decís, hoy no sé qué hice, porque pareciera que uno está trabajando con un montón de cosas a la vez, pero en definitiva pareciera que no sabemos muy bien qué se hizo en ese día. Entonces, acá un poco lo que vamos a tratar de analizar son algunos procesos que se deben llevar a cabo desde la conducción. Y nos parece importante que pudiéramos pensar en la conducción no solamente como una persona que toma decisiones. Y acá lo importante de esto es que cuando uno es directivo en una institución educativa, y fundamentalmente en una escuela educativa de modalidad agropecuaria, pareciera que el directivo es el último responsable de la toma de decisiones, ¿no? Y que queda solo, ¿no? Lo termina haciendo de manera individual. Algo de cierto hay en eso, pero lo más importante de acá es que esa toma de decisiones no debe ser en soledad, sino que el equipo, se pueden conformar equipos que colaboren y que las decisiones que se toman desde la dirección sean de alguna manera colegiadas, ¿no? Consensuadas con otros actores de la escuela. Otro de los procesos tiene que ver con la delegación, y acá la delegación no quiere decir que nos corramos de nuestra responsabilidad, sino que la delegación tiene que ver con este acompañamiento que realizan otros actores dentro de la institución educativa que colaboran y que complementan la tarea de la conducción, ¿no? Obviamente la delegación tiene que estar basada como uno de los pilares fundamentales en la responsabilidad, en la empatía y sobre todo en la confianza en el otro, ¿no? Esto es sumamente importante, la confianza en el otro, saber qué haría el otro si estuviera en mi lugar, ¿no? Por eso es importante que la delegación esté basada en esto que decíamos recién, ¿no? En la confianza, en el respeto, en la responsabilidad. Otra tiene que ver con la negociación. ¿Cómo hacemos nosotros cuando estamos en una institución educativa para negociar? Porque siempre sabemos que por más que tengamos acuerdos comunes, que nos conozcamos y que sepamos cómo puede actuar o qué actitudes tienen ciertas personas, también es cierto que se presentan situaciones donde las posturas son diferentes, son incluso antagónicas. Entonces, acá es una cuestión importante que aparece, que es la negociación, y que como equipo, como directivo, es sumamente importante que tengamos
formas de trabajo que estén basadas en el consenso, ¿no? Y por último, que tiene un poco que ver y que ya lo mencionamos de alguna manera, la conformación y la conducción de equipos de trabajo. Esto lo que genera, lo que hace, es que nosotros podamos, de alguna manera, delegar acciones y funciones, pero fundamentalmente lo que hacemos es reducir equipos de trabajo donde de alguna manera filtran qué es lo que llega al directivo, ¿no? En esa conformación y conducción de equipos de trabajo, lo que se hace es abarcar cuestiones más micro, ¿no? Supongamos, la conformación de un equipo de trabajo para educación sexual integral, la conformación de un equipo de trabajo para lo que tiene que ver con educación vial, por decir que un proyecto que puede ser dentro de la institución, o para la conformación de los centros de estudiantes o delegados y demás. Entonces, o incluso lo que tiene que ver con departamentos de formación, qué sé yo, del área de biología o del área de las matemáticas. ¿Se entiende? Entonces, la conformación y conducción de equipos de trabajo estarían dentro de las responsabilidades o de los procesos que debe llevar a cabo el equipo directivo. Una de las palabras que apareció y que me parece que para nosotros son como una de las más importantes, como las funciones del director, tiene que ver con coordinar. ¿Y coordinar qué? Bueno, coordinar actividades, aceptar que, como dijimos, en las instituciones siempre trabajamos afortunadamente, ¿no? Trabajamos con la heterogeneidad, y que de esa manera la heterogeneidad nos permite crecer, evolucionar, nos hace repensar nuestras actitudes, nuestras funciones, nuestras formas de actuar, y también eso es un trabajo muy grande de retroalimentación, ¿no? El poder aceptar al otro con su bagaje cultural, con sus inquietudes, con sus problemas, con sus situaciones, y cómo eso, de alguna manera, complementa el trabajo del equipo directivo. Por otro lado, tomar a la institución como sistema. Fíjense, no lo quiero reducir a lo que son unos engranajes, ¿no? Pero en esa orquesta que habíamos recién en la imagen al principio, ¿no? ¿Cómo afecta que uno de esos instrumentos modifique su partitura y de alguna manera cómo se vuelve a organizar ese sistema en función de esas modificaciones que se hicieron? ¿Se entiende? Entonces, el directivo debe coordinar a la institución como sistema y tratar que de alguna manera todo eso trabaje de manera armónica, ¿no? Por eso pusimos esa imagen de la orquesta donde creemos que cada uno de los instrumentos deben complementar al otro y trabajar de manera armónica. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos del directivo como enseñante en la gestión curricular, lo que hablamos es cómo interviene o cómo fomenta de alguna manera el directivo el desarrollo profesional. Y acá cuando hablamos de desarrollo profesional tiene que ver con, lo vamos a nombrar un cachito más adelante también, pero tiene que ver con la capacitación, tanto sea interna como externa, que el directivo brinda para su equipo de trabajo, ¿no? Para sus docentes, para sus estudiantes, para sus equipos, y que ese desarrollo profesional puede ser a través de capacitaciones que el mismo directivo brinde o que el mismo directivo gestione con otros actores institucionales o actores externos. El directivo también debe alentar a la reflexión, y acá un poco esto que hablábamos de coordinar y de asesorar, cómo alentamos a la reflexión en función de nuestras propias prácticas, de las prácticas, sobre todo las prácticas docentes, ¿no? Y esa reflexión tiene que estar basada en la mejora. Cuando hablamos de la mejora tiene que ver con la mejora de la calidad educativa y de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que nosotros generamos hacia el interior de las escuelas. Otra de las cosas que tiene que ver con iniciar cambios, innovar, generar cuestiones que nos muevan desde el lugar que estamos, donde a veces creemos que ya está todo dado y que están tan instituidas las prácticas que nosotros realizamos en las escuelas, que a veces nos resulta muy difícil pensar en cambios, y cuando pensamos en cambios pensamos en cuestiones macro, y a veces los cambios tienen que ver con cuestiones mínimas, que incluso se han
aleatorias, no es que los cambios se dan de manera brusca o de un día para el otro, sino que son procesos que llevan mucho tiempo. Incluso a veces esos cambios son a manera de ensayo-error, donde a veces probamos y nos damos cuenta un año después de que lo que probamos realmente no era lo que esperábamos, ¿no es cierto? No sé si les habrá pasado, pero bueno, a veces es importante que ante las modificaciones de ciertas prácticas podamos volver a reflexionar sobre lo que hicimos y ver si realmente dio los resultados que nosotros esperábamos. Bien, nosotros hablamos de acompañar pedagógicamente a los docentes, y cuando hablamos de esto, lo que decimos es que se debe procurar que los docentes comprendan las metas educativas y el adecuado proceder de la escuela para lograrlo, ¿no? Esto es tarea del directivo. Favorecer la profesionalización de los docentes para lograr la transformación de las prácticas, generar transferencias para innovar y crear alternativas diferentes de las tradicionales en la tarea educativa, acompañar a los docentes en la cotidiana tarea de detectar, analizar y comprender las problemáticas de alumnos con el fin de resolverlas. A veces, pareciera que somos, en las escuelas, pareciera que somos expertos en detectar problemas, pero lo que nos cuesta muchísimo es proponer situaciones de cambio y que den una solución a las situaciones, ¿no? De problemáticas o situaciones que se van presentando en el día a día. Esto, cuando hablamos nosotros de acompañar a los docentes, estamos hablando básicamente del asesoramiento, ¿no? Del asesoramiento que tiene que ver con cuando se presenta una situación conflictiva, primero, cómo prevenirla, y segundo, cómo resolverla, ¿no? Esa es la tarea, una de las tareas más importantes del directivo, asesorar a los docentes. Promover el intercambio y la reflexión entre pares, ayudar a los docentes para que desempeñen armónicamente su tarea, procurar que los docentes construyan propuestas adecuadas al grupo de alumnos con el que trabajan. ¿Sí? Estos son algunas de las funciones del directivo. Y acá, cuando hablamos del asesoramiento pedagógico, decimos que el directivo da directivas. Y cuando hablamos de dar directivas, acá yo voy a mencionar luego algunas cuestiones que tienen que ver con, en este caso puntual, dar directivas tienen que ver con una situación o con emergentes, con cuestiones que necesitan de una resolución rápida y que de alguna manera el equipo directivo va trazando en su modus operandi cómo trabaja. Entonces esas directivas son para dar resolución rápida a cierta situación conflictiva. A diferencia de lo que es capacitar y lo que es asesorar. Capacitar y asesorar tienen que ver básicamente con una función educativa, ¿no? A diferencia del dar una directiva. Capacitar tiene que ver, en definitiva, con cuestiones más generalistas, donde yo me capacito en X tema, lo que no quiere decir es que yo pueda hacer con ese tema una transferencia rápida. Eso, a diferencia del asesoramiento, el asesoramiento lo que hace es trabajar sobre una situación puntual, en conjunto y a la par con un docente, supongamos en este caso, en función de un emergente. El asesoramiento va ligado a una situación puntual, donde se trabaja en conjunto, y que también el asesoramiento tiene una función educativa. ¿Se entiende la diferencia? Por favor, si alguien tiene dudas, me para y nos detenemos acá. Y por último, evaluar y asesorar. Ni evaluar es asesorar, ni asesorar es evaluar, pero que de alguna manera se complementan. Sabemos que la evaluación tiene que ver con emitir un juicio de valor, y que el asesoramiento requiere, ¿no?, de una evaluación previa. Supongamos, nosotros queremos hacer una evaluación de una clase X, supongamos de matemática. Nosotros ya tenemos una evaluación previa, basada a veces en prejuicios, o lo que escuchamos de lo que nos dicen nuestros estudiantes, o de lo que nos dicen otros profesores, o incluso desde la historia de la escuela. Y nosotros, cuando hacemos una observación de clases, por ejemplo, tenemos previamente esa evaluación que nosotros llevamos encima, y que luego de observar la clase podemos encontrarnos con situaciones diferentes, o por otro lado con cuestiones que comprueben lo que nosotros creíamos.
Luego de ese asesoramiento se genera una nueva evaluación, ¿no? Por eso decimos evaluar, asesorar y volver a evaluar, como para entender el sentido dialéctico, digamos, del asesoramiento, ¿no? El asesoramiento no es aislado, sino que está ligado a las prácticas y por supuesto que está ligado también a una evaluación, sino por eso uno no hace un asesoramiento pedagógico, sino es con la intención de mejorar algo. ¿Avanzamos? Bien, y acá nos detenemos en lo que son las observaciones de clases, que está ligado a esto que decíamos recién. ¿Qué cosas hacer antes de observar? Por ejemplo, esto que mencionábamos recién, ¿no? Nosotros tenemos cierto conocimiento del docente que vamos a observar, debemos conocer la planificación, debemos saber qué temas va a trabajar en el día de hoy, supongamos, debemos saber si esos estudiantes tienen alguna dificultad con ese docente, o si el docente tiene alguna dificultad con esos grupos de estudiantes. Digamos, esas son las cosas que el directivo debería hacer antes de observar. ¿Y qué cosas hacer o tener en cuenta al momento de observar? Por ejemplo, la organización de la clase, el uso del espacio, el uso del tiempo, en qué climas se desarrolla la clase, la capacidad del docente para adaptarse a los imprevistos, la pertinencia a la selección de los contenidos, el tratamiento de la interactividad, la circulación de la comunicación, la pertinencia de la actividad seleccionada, la pertinencia de las estrategias seleccionadas. Digamos, acá lo importante de esto es que nosotros, al momento de observar, nos armemos una especie de rúbrica o grilla donde podamos hacer de manera rápida un análisis posterior a la observación, y siempre es importante que luego de ese análisis y de esa observación se realice una devolución al docente. Y yo lo que recomiendo personalmente es que ese análisis y esa devolución se haga diariamente, pero que la evaluación sea un proceso, digamos. Nosotros no podemos recortar la evaluación de una clase a una sola observación. No sé si alguno ha leído un libro de Marta Souto. Ella recomienda al menos 3 observaciones de clases antes de hacer una devolución o antes de hacer una evaluación, ¿no? En esa evaluación nosotros lo que hacemos es presentar o asesorar al docente con algunas pautas de trabajo para luego de un tiempo volver con otras 3 observaciones y ver qué cosas se pudieron modificar, qué cosas no, si dio resultados, si a veces nosotros cuando estamos interviniendo a través del asesoramiento pedagógico, lo que vemos es que, bueno, hay cierta resistencia o, bueno, un montón de situaciones que se pueden dar y que a lo mejor se dificulta, ¿no?, la modificación de ciertas prácticas. Y por último, y acá lo ligamos un poco a lo que tiene que ver con la reconstrucción del proyecto educativo institucional, nosotros, como directivos, debemos hacer o armar un proyecto de asesoramiento pedagógico. Nosotros no asesoramos pedagógicamente a los docentes de manera espontánea o de manera, sí, fundamentalmente espontánea, digamos. Nosotros tenemos un plan de trabajo, ¿no?, que está basado en el análisis de los diseños curriculares jurisdiccionales, en el caso de que hubiera en la escuela, análisis también del proyecto curricular institucional, y que por supuesto eso está ligado también al proyecto educativo institucional. Por eso es que nosotros decimos siempre que debe haber en toda institución, dentro del equipo directivo, alguien o un grupo de personas que se ocupen del asesoramiento pedagógico y del bajar a tierra situaciones que tienen que ver con lo pedagógico, con lo curricular, y sobre todo con la formación de la escuela agropecuaria y de la educación agropecuaria, que es fundamentalmente lo que nos reúne en el día de hoy. Por eso es que nosotros decimos que al momento de pensar en la reconstrucción del PEI, lo primero que tenemos que hacer es intervenir. ¿Intervenir cómo? Bueno, ustedes vieron que ese director de orquesta de alguna manera conoce cuáles son las partituras de cada uno de sus músicos.
Bueno, esa función, aunque parezca que nunca lo vamos a lograr, esa también es función del directivo. Contame. Conocer un poco el trabajo que realiza cada uno de nuestros docentes, saber cuál es el contexto en el cual se desempeña, saber cuál es la situación, o si, digamos, si el proyecto educativo lo incluye o no lo incluye, si conoce o no conoce el proyecto educativo. Digamos, un poco la intervención de ahora, que es breve, sabemos, pero tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros creemos fuertemente que el asesoramiento pedagógico debe formar parte de una de las propuestas de trabajo y de las líneas de acción del equipo directivo. Sergio, te doy vía libre, y por ahí si alguien tiene dudas sobre el final de lo que hable Sergio, lo podemos trabajar y seguimos pensando en esto. Bueno, perfecto, perfecto. Te voy a pedir que hagas de contralor de los minutos, así que cuando estén sean las 19:20, 22, ahí sí me avisas que ya me queda poco tiempo. Así más o menos vamos respetando los plazos. Yo quería continuar con lo que decía Alexis acerca de... a ver si me sale allí, sí. No sé si lo alcanzan a ver, ¿se puede ver? Sí. Sí, 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 lo puedes agrandar, ahí Perfecto, está perfecto. ahí está, bárbaro. Bueno, como mencionaba al principio, la reconstrucción del PEI en la escuela agropecuaria, allí tenemos los tres conceptos a los cuales hice referencia antes. Estamos partiendo de que hay digamos, hay niveles de organización dentro de la escuela, aportadas por las leyes nacionales y los acuerdos marcos del Consejo Federal, y el marco normativo jurisdiccional compuesto por leyes provinciales, el diseño curricular jurisdiccional, las resoluciones ministeriales o de los consejos provinciales de educación, según la jurisdicción, y las disposiciones de las direcciones de nivel, ¿sí? Técnica, agrotécnica, agraria, privada, etc. Eso nos da el marco. Permanentemente hablábamos con Alexis cuando hablamos del PEI, de reformular el PEI, nos acordamos de los 90, Alexis se acuerda un poco menos, pero con Juan Carlos nos acordamos mucho de los 90, y era obligatorio tener el PEI porque si no, no podías entrar dentro de la transformación. Y algunos de los que estábamos presentes acá recordarán esas épocas. Y bueno, entonces había que hacer el PEI porque lo indicaba la jurisdicción. Qué lindo sería hacer el PEI sin la jurisdicción, aunque no lo pidiera, ¿no? Porque es nada más ni nada menos que poner en palabras lo que hacemos y lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Por eso se viene siendo, que yo hacía referencia al principio, debería exceder el marco normativo nacional y jurisdiccional. Pero bueno, obviamente esos marcos existen y nos marcan un poco el paso. Por ejemplo, si el diseño curricular jurisdiccional no se hizo a la par de otras propuestas, probablemente nos requieran un proyecto curricular institucional y no necesariamente dentro de un proyecto educativo. Hay jurisdicciones en las que eso ocurre y bueno, nosotros deberemos responder a esos requerimientos, pero en el nivel de concreción de la organización curricular, ahí sí llegamos al proyecto educativo institucional en la escuela, y está conformado entonces por el ideario, por la propuesta pedagógica y la organización institucional. Todo eso contiene el proyecto. La propuesta didáctica, como mencionaba recién, que es el PCI, los proyectos de evaluación institucional, si es que lo tenemos en las escuelas explicitados, y las disposiciones internas y todas las actas de acuerdo que se van logrando a medida que van pasando el tiempo y que se van haciendo, se van tomando dentro de la institución y se van incorporando a la dinámica. Y
En el último nivel estarían las propuestas de enseñanza, las planificaciones didáctico-productivas, modular o diaria, también depende cómo está organizada la escuela, y los proyectos integrales de evaluación. Bueno, con esta idea marco general, ¿sí?, que está incluso en el material que nosotros le acercamos, que es un material que ya tiene FEDIAP en la página, y algunos otros más, vamos a hablar de las dimensiones del proyecto educativo institucional. El otro día me ocurrió una situación que quería compartir con ustedes, donde en un grupo de instituciones les costaba ponerle nombre a las cosas. Lo primero que hay que decir acá es que justamente lo primero que hay que acordar en los equipos directivos es cómo vamos a denominar a cada cosa. Por eso esto que estábamos refiriendo al proyecto educativo institucional. ¿Qué queremos decir con eso? Y después, si vamos a utilizar la palabra dimensión, que parece ser la que está más aceptada, por lo menos en las normativas de varias jurisdicciones, bueno, evitemos usar la palabra dimensión para otras cuestiones. Es una palabra suficientemente abarcativa, la idea justamente de abarcativo, de tamaño. Habría una dimensión general o introductoria, sobre todo en las instituciones que ya vienen siendo de hace muchos años, ¿sí?, y en las que están naciendo, ¿sí?, porque acá hay que hacer una gran diferencia también entre las que vienen siendo y las instituciones nuevas que se proponen, o vamos a suponer que hay un bachillerato orientado y que quiere ser una escuela técnica agropecuaria. Bueno, hay que hacer toda esa novedad, de alguna manera hay que plantearla en esa dimensión general o introductoria, una introducción, que también hay que tener cuidado de que no se vaya todo lo que queremos decir en esto, ¿no?, sino que justamente sea introductorio y bastante breve, pero para que con conciencia del lector, el que lo va a recibir, sepa de qué estamos hablando. La dimensión comunitaria, ¿sí?, vamos a hablar de otras dimensiones, ¿sí?, la dimensión comunitaria y aspectos socioculturales de la institución. Aquí también estamos hablando, o hablamos de dimensión comunitaria, o hablamos de dimensión sociocultural, o comunitaria y sociocultural. Allí estaría lo que en otras épocas llamábamos el contexto, que obviamente ahora es mucho más que eso. La ubicación geográfica, contextos, fíjense en plural. La institución presente en el territorio, especialmente las nuestras. La reseña histórica, que acá también hay que tener cuidado, hay que aprovechar los nuevos formatos que tenemos para trabajar, y tal vez hay que remitirse a links y no hacer un tratado histórico dentro del mismo proyecto educativo, pero amerita decir desde dónde viene esta escuela, qué trayectos, qué hitos institucionales ha atravesado, porque no nace de la nada lo que estamos escribiendo, justamente recupera todo aquello y tiene un porqué. Y sobre todo nos permite, en esto que decía recién Alexis, en esa función que tienen los directivos, que tenemos los directivos, no puedo aprender el rol todavía, de ayudar a la formación profesional docente. Cuando digo docente en nuestras escuelas, obviamente me estoy refiriendo a todo el que desempeña un cargo docente, una función docente, no solamente a los docentes de la formación general, sino a los docentes del área técnica, que a veces son técnicos, para nosotros son todos docentes. Bien, haciendo esa salvedad, en esto de la formación es muy importante reconocer dentro de la escuela agropecuaria cuáles son las continuidades que han tenido el proyecto y cuáles fueron las discontinuidades, y analizar el porqué de esto, ¿no?, también, ¿no?, porque hay cuestiones que son multicausales, no hay solamente una sola explicación. Y a veces en la vorágine de la vida diaria se simplifican las cosas y se dicen, claro, dejamos de hacer tal cosa por tal cosa. Y es la gran oportunidad para aprender que no solo se resolvió de determinada manera por una cuestión meramente instrumental o simple, sino que hay muchas cuestiones complejas operando.
El marco normativo, tenerlo claro, ¿sí? No apabullarse, sino decir, justamente remitiéndonos a lo que decíamos antes, bueno, cuáles son las normativas nacionales, no obviarlas obviamente, las provinciales, y cuál es el marco normativo institucional sobre el cual estamos parados. Los valores que sustentan la misión y la visión institucional, acá también hay distintos criterios, hay quienes hablan de valores institucionales, otros hablan de misión y visión, otros hablan de las dos cosas. Esas son las cuestiones en las que hay que ponerse de acuerdo cuando revisamos el proyecto. Fines que le dieron origen al proyecto educativo y propósitos vigentes, esto es muy importante en las instituciones que tienen años, ¿sí? Aquello que le dio origen, no lo anecdótico, sino con qué fin se originó la institución y cuáles son, cuáles de esos propósitos aún continúan vigentes, o si tuvieron que cambiar en algún momento, es el momento de explicarlos. Los propósitos y metas del proyecto educativo institucional, también podemos ahí aclarar, cuando vean aquí barra es porque podemos plantearlo de una manera o de la otra, como allí ubicación geográfica o contexto, ¿no? Al principio. Bueno, aquí también objetivos específicos de cada organización escolar. Hago esta salvedad al final porque es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de institución, ¿sí? Podemos hablar de una institución que tiene varios niveles dentro de la misma institución, o que coexisten dentro de la misma institución diferentes organizaciones escolares. Por ejemplo, lo que mencioné antes, podemos tener una escuela con la tecnicatura agropecuaria y en paralelo tenemos un bachillerato orientado, o una escuela para adultos conviviendo, o de formación profesional o educación técnico-profesional coexistiendo con la escuela agropecuaria. Entonces, es el momento en que hay que aclarar cuáles son los objetivos específicos en función de la dimensión comunitaria y de los aspectos socioculturales que le dieron origen a la institución, a una organización y a la otra. Los valores que tiene la comunidad educativa, la institución integrada a los sistemas educativos nacional y provincial, esto es muy importante, sobre todo, y acá lo digo para las escuelas de gestión privada, que a veces quedamos descolgadas del sistema, o nos descuelgan, no sé cómo ponerle sujeto ahí, pero es muy importante que las escuelas tengan esa conciencia, la tienen obviamente, como identidad, pero además que la puedan contar. Y la forma el momento de contarlos es justamente en esta dimensión. ¿Cómo está integrada esta escuela agropecuaria, agrotécnica, dentro del sistema educativo nacional y en el provincial, que a veces es donde más se nota porque justamente la educación está en manos jurisdiccionales, ¿no? Dentro de los valores de la comunidad educativa, podemos hablar de haciendo historia, que no es la reseña histórica, ¿sí? Sino que es contar dentro de los valores que fueron modificándose, o los que le dieron origen, y que fueron modificando o no dentro del lapso que tiene de vida la escuela. La población meta, la familia, los destinatarios, ahí también tenemos distintas formas de expresarlo. El personal, los vínculos. Dentro de los vínculos, los entornos internos o de tranqueras adentro, como le llamamos en las escuelas, y los vínculos de los entornos externos o de tranqueras afuera, que nosotros en nuestras escuelas tenemos mucho para decir allí. Sigue la dimensión pedagógica institucional. Luego vendrá la dimensión didáctica y por último la organizacional. Les cuento para saber hasta dónde hemos armado esto, hasta dónde suponemos que el proyecto debe ser revisado y con cómo deben llamarse esas dimensiones. En la pedagógica tenemos la integración a la realidad de la región y de las áreas de influencia, las fundamentaciones a partir del contexto que motivan la existencia y permanencia de la propuesta educativa. Aquí está la territorialidad, ¿sí? Aquí hay que explicar claramente y contar cómo fue evolucionando ese concepto a lo largo de los años y cómo nuestras escuelas están enmarcadas desde esa perspectiva. Objetivos generales de cada organización escolar, acá volvemos a lo mismo, puede ser objetivos generales simplemente, pero si hay distintas organizaciones escolares coexistiendo, por ahí tienen objetivos generales que no son exactamente los mismos. Las bases para las resignificaciones y permanencia de la propuesta educativa. Acá pasa lo mismo a decir, cómo la escuela se repregunta, cada cuánto lo hace, a través de qué dispositivos,
cómo resignifica digamos, la propuesta educativa y hace permanente aquello que deba ser permanente. Inclusión educativa, obviamente un concepto que hay que desarrollarlo, que no todas las instituciones lo abarcan desde la misma forma. No solo se refiere, acá es muy importante, a la inclusión de personas con discapacidad, sino a la inclusión completa, vamos a decirlo así, por ponerle un nombre, ¿no? Por ejemplo, menciono algo que es muy también característico de muchas de nuestras escuelas. Cuando a nuestras escuelas asisten estudiantes que no harían la escuela porque no viven cerca de una escuela secundaria, bueno, es lo que caracteriza la inclusión en esa escuela, ¿sí? Aunque haya uno o una chica en esas condiciones, es el lugar donde hay que mencionarlo. Relaciones escuela-comunidad, que viene atado a lo que venimos diciendo antes. Las subjetividades, antes hablábamos del concepto de persona, ahora vemos que persona no hay una sola, afortunadamente, si no seríamos como quien, no sabemos un poco, decía recién Alexis, como la heterogeneidad. Bueno, subjetividades, lo que se espera de los estudiantes, concepción de culturas, interculturalidades, también allí. No solo nos referimos a culturas, a interculturalidades con las cuestiones de etnias, sino de las múltiples culturas que coexisten en la escuela agropecuaria. Concepción de conocimientos, encuadre pedagógico institucional, y en el encuadre la teoría curricular específica para enseñar, para aprender y para evaluar. ¿Cuál es el marco de referencia que tenemos allí? Y entonces, hablar de la enseñanza y del aprendizaje y de la evaluación. Acá tengo que mencionar algo importante, que es que en la escuela agropecuaria de la que estamos hablando, nosotros estamos hablando de escuela orientada o bachiller orientado, bueno, lo que fuera, una EFA, una escuela agrotécnica, vamos a encontrar algo parecido en lo que decimos. Pero debiéramos poder leerlo, ¿sí? Y encontrar allí la escuela situada, en lo que estamos diciendo. Lo digo porque en la dimensión pedagógica pareciera que da todo lo mismo, ¿sí? Nos va a quedar bien hablar de ciertos autores, o porque todos acordamos con esos autores, o porque a veces son las modas pedagógicas, o porque es lo que tenemos a mano, o por la razón que fuera. Y a veces eso no lo traducimos dentro de lo que tenemos que escribir, que es el proyecto situado, que es nuestra escuela en particular. Incluso lo digo para por ejemplo, organizaciones, hablamos de las EFAs. Deberíamos poder encontrar una diferencia entre una EFA y la otra, en esto que estamos leyendo aquí, por ejemplo. Entre una escuela salesiana y la otra, entre una escuela del norte de la provincia y una del sur, aunque sean escuelas no, digamos, estatales que pertenecen al sistema público de enseñanza. Bueno, deberíamos poder encontrar referencias claras en esta dimensión. No solo al principio, cuando lo ubicamos, cuando hablamos, ¿no es cierto?, para qué se creó la escuela, sino en la dimensión pedagógica, porque estamos en una escuela justamente. Y es nuestro tema de trabajo, digamos, ¿no? En la dimensión didáctica, yo voy a ir medio rápido aquí, porque si no realmente no voy a llegar. Esto igualmente lo queda subido a partir de hoy queda subido en la página, a partir de hoy o de mañana, subido en el Drive, perdón, como mencionaba Juan Carlos. Lo voy a mencionar en términos, digamos, voy a ir medio rápido, pero me voy a detener solo en algunos aspectos. Dimensión didáctica de la unidad educativa, ahí viene del nivel o de la organización escolar. Obviamente que si la escuela tiene un bachillerato y tiene una tecnicatura, acá se abre la dimensión. Digamos, la contiene a las dos. Ojalá estén en el mismo documento las dos, con las aclaraciones que ahora vamos a ver. Pero es donde, digamos, se abre, o si tiene un secundario y un terciario, por ejemplo, o un secundario técnico y un nivel de educación técnico profesional o de escuela de adultos. Es aquí donde tiene que quedar aclarada la dimensión didáctica, esa especificidad. Los fundamentos de la modalidad, justamente por lo que estaba diciendo, tienen que estar aclarados aquí. Las características del diseño curricular institucional, ¿cómo es el diseño? Explicarlo. Organización curricular institucional, cómo está organizado. Evaluación institucional. Y los componentes del proyecto curricular institucional. Acá tenemos los grandes temas
Nosotros adentro de esto podemos especificar aún más, de acuerdo a lo que la provincia nos pida o de acuerdo a lo que la institución que nos contiene nos esté solicitando. En la evaluación podemos hablar de las metodologías sugeridas, de la evaluación institucional estamos hablando, metodologías sugeridas, los esquemas de planificación y las propuestas de articulaciones. En el PCI tenemos el esquema organizador de los componentes, cómo está organizado el PCI, las metodologías utilizadas en el proceso de construcción curricular, cómo se hizo ese PCI. Y a veces hay que decir lamentablemente que llegó, no que se hizo, sino que llegó. Bueno, sobre eso que llegó, ¿qué hicimos? Otras veces hay metodologías más participativas y bueno, y hay que describirlo allí. Rol docente en la implementación del PCI, rol de otros actores comunitarios en el proyecto, en el PCI. Recuerdo acá que en los 90 diferenciábamos en las agrotécnicas el rol docente y el rol del técnico, ¿sí? Un poco ahí, nosotros peleábamos mucho con eso, éramos unos cuantos que peleábamos con eso, porque separábamos a los técnicos de los docentes, como si el técnico no fuera docente, ¿sí? Y bueno, y por eso queremos hacer esa salvedad, rol docente en la implementación del PCI y de otros actores comunitarios, ¿sí? Que no es el técnico está en el rol docente, ¿sí? Y el perfil del egresado por nivel educativo, por alcance profesional o profesional, que obviamente ya, por ejemplo, en el caso de la tecnicatura en producción agropecuaria, está estipulado. Organización institucional, organización curricular general, organización curricular específica, ahí tenemos los grandes grupos. ¿Dónde irían, vamos a decir, los planes de estudio? Habitualmente, en las escuelas, digo habitualmente, no digo, con cierta frecuencia, vamos a decirlo así, arrancamos por el plan de estudio, y de ahí vemos para atrás a ver cómo lo llenamos de contenido. Bueno, el plan de estudio tenemos que contarlo acá. ¿Cómo está organizado ese plan? La organización curricular general, la organización interna, la distribución horaria sugerida, las vinculaciones entre la escuela y los entornos internos y externos, de los que hablábamos al principio, las articulaciones curriculares, y ahí tenemos entre niveles educativos, entre ciclos y áreas de conocimiento, y entre módulos u otros dispositivos que tenga la escuela agropecuaria. Y después, aparte de la organización, de la estructura curricular, las áreas de conocimientos o curriculares, objetivos, si tenemos de ciclo, de área o de disciplina, depende de cómo está organizado el currículum, se tiende a las áreas, pero no todos están organizados por áreas, eso por lo menos pudimos observar a lo largo de todas las jurisdicciones. Contenidos de áreas curriculares según planes de estudio, contenidos por el área de formación orientada y o específica por cada ciclo o año. Las propuestas interdisciplinarias, transdisciplinarias, multidisciplinarias, es el momento de aclararlo. Todas las escuelas nuestras están trabajando siempre, por lo menos con algunos de estos conceptos, en la realidad. Bueno, es el momento de contarlo y proyectarlo. Espacios curriculares de disposición única u opcional, contenidos extracurriculares, talleres, que no son los talleres de formación, sino los talleres aparte, y los proyectos institucionales de evaluación, si tuvieran, irían aquí en este momento. Y por último, la dimensión organizacional o aspectos organizativos de la unidad educativa, tenemos la estructura y organización de la gestión, roles y funciones del personal por cargo, organigrama con interrelaciones entre los equipos de trabajo, la nómina del personal directivo, docente y no docente que conforman los equipos. Esto es muy importante porque aquí aparecen los equipos, ¿sí? Uno de los primeros puntos que mencionó Alexis en cuanto a las funciones de todo directivo, ¿sí? Que es incentivar la conformación de los equipos. Para revisar un PEI hay que conformar equipos y no se va a hacer de un día para otro, ¿sí? Porque como decía Alexis, yo me copié aquí lo que dijo Alexis, dice: Alexis menciona que con frecuencia se dificulta la modificación de ciertas prácticas. Imaginémonos, más aún, las que conforman el núcleo duro de la escuela agropecuaria, que es justamente muchas de las cuestiones que estamos modificando o reviendo, resignificando con una revisión del PEI. Pretender hacerlo en un rato, en un par de reuniones, sería una utopía en serio, vamos a decir. Hacemos mucha utopía en nuestras escuelas, pero esa sería una utopía en serio, me parece. Organismos de participación en la vida de la escuela.
Seguridad, higiene, atención médica prevista, cada vez con más control sobre este tipo de cuestiones, que antes subíamos hace 30 años a un camión a los chicos y los llevábamos a hacer una práctica, hoy a nadie se le ocurrirá hacer semejante de propósito. Bueno, todo eso allí, arquitectura escolar, aspectos contables, los anexos, y puse al final acuerdos escolares de convivencia, porque fíjense que acá tenemos un punto que nos puede llegar a ser pensar justamente qué diferencia hay entre revisionar un PEI y la planificación anual. Por ejemplo, el acuerdo escolar de convivencia. ¿Todos los años se revisa? Si se revisa todos los años, hay que ver si sustancialmente cambia algo, porque yo tengo que modificarlo en el PEI. No puedo tener un acuerdo escolar de convivencia del año 1997. Los chicos no son los mismos, la escuela no es la misma, probablemente los profesores ya no sean los mismos tampoco. Incluso les diría del 2007 tampoco. Y del 2017 me parece que tampoco. Pero bueno, ahí no quiero ser tan estricto. Pero me parece que los últimos 2 o 3 años nos han cambiado, nos han acelerado ciertos procesos. Si se revisan los acuerdos escolares de convivencia en profundidad y en forma colaborativa, etcétera, y participativa, suponemos que hay que tocar el proyecto educativo institucional. Bien. No sé cómo voy con el tiempo, Alexis. Te perdiste. Estás muteado. Ahí, son 8:20. Uy, bueno, estoy mal entonces. Te dejo entonces la actividad grupal. Después Bien. de la actividad grupal que explica Alexis, hacemos el trabajo que tenemos para compartir en grupos, este mismo trabajo, y cuando nos volvemos a juntar, además de decir lo que ustedes quieran, lo que vayan a mencionar aquí, toda la resonancia de lo que dijimos, medio encabalgadamente o como pudimos, también lo queremos escuchar. Así que dejamos el espacio ese para la actividad grupal, que de paso compartan las inquietudes, la resonancia, y preguntas, y después, bien. Bien, la idea de la actividad de ahora tiene que ver con una situación problemática que nosotros vamos a presentar, y que en función de un poco de lo que hablamos y de su experiencia, la idea es ver cómo piensan que intervendrían ustedes el PEI en función de lo que les vamos a presentar ahora. La actividad tiene que ver con esto. Garantizar en las escuelas secundarias agropecuarias la presencia de políticas de participación estudiantil. Esto tiene como objetivo la mejora de la construcción del oficio de ser estudiante. Las distintas estrategias generadas a tales efectos deben reafirmar el compromiso que le cabe al equipo directivo en la planificación de estrategias para favorecer la participación estudiantil en acciones que contribuyan a la permanencia de los y las estudiantes en las escuelas, al incremento de los niveles de asistencia y aprobación, y al establecimiento de puntos de contacto entre las propuestas estudiantiles y las propuestas de enseñanza que se incluyen en las materias, especialmente en aquellas correspondientes a la línea curricular de formación técnica específica. La idea de esto es que ustedes puedan ver de qué manera... ¿queda algo más después de eso? Si bien existen prescripciones al respecto, no siempre se rompen las rutinas para poder instalar procesos que permitan consolidar políticas de participación estudiantil. Y acá vienen digamos, como los objetivos del trabajo. Proponer un plan de trabajo institucional para mejorar este aspecto en la escuela, a quienes involucraría. Prevean instancias de monitoreo para poder evaluar el proceso de cambio y mejora sobre este aspecto. ¿Y qué dimensiones del PEI deberían revisarse y por qué? ¿Sí? Yo acá en el chat les voy a dejar un link, que es el que van a abrir todos. No, perdón, no es ese. Va de nuevo. Este que dice consigna. Ahí. El que dice consigna. Es como, la idea de esto es que ahora nos vamos a distribuir en pequeños grupos de 4 personas y puedan resolver la situación en ese grupo. Les vamos a otorgar 20 minutos, es decir, hasta las 8, y a las 8 nos vamos a volver a reunir, todos juntos. Ustedes van a tener a la vez una
otro link donde van a tener que poner las palabras claves de lo que resolvieron y después van a tener 5 minutos para comentarnos de qué se trata la propuesta. ¿Quedó entendida más o menos cuál es la idea de la actividad? ¿Puedes volver a esa pantalla, Alexis? Sí. Donde estaba volvemos. El trabajo. Igualmente ahí se las dejé en el link. En el chat está el link y ahí pueden acceder a la consigna. ¿Pueden abrirla? ¿Pudieron abrir la consigna? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, no la cierren porque ahora vamos a distribuir los grupos. Antes de distribuir los grupos, les voy a dejar el link, que es donde ustedes tienen que responder con palabras clave la resolución de esa consigna. Es muy simple de hacer, digamos, no se enreden con esto. A ver, para que encuentre el chat. Acá va. Ahí va, actividad. Bien. Acceden a ese link y uno de los responsables de cada grupo, eso después lo van a analizar en cada grupo, va a ser el que va a responder la consigna. Solamente uno por grupo. Los grupos van a ser de aproximadamente 4 o 5 personas. Y cada uno de los grupos debe anotar las palabras clave, después incluso si pueden, se lo van registrando en algún papel o algo como para comentarnos en el grupo general cuando retomemos el grupo. ¿Sí? ¿Está claro? Y después entonces, cuando volvamos, nos volvamos a encontrar, entonces, como dice Alexis, una persona del grupo va a tener hasta 3 minutos para compartir lo que ustedes han podido, la síntesis, digamos, de lo que han podido conversar. Y si tienen alguna pregunta, duda o resonancia de lo que fuimos exponiendo, obviamente, también. ¿Estamos todos ya? Sí. Bueno, gente, a ver, la idea de esto es otorgarles 3 minutos a cada uno. Yo voy a presentar la pantalla de lo que ustedes han escrito y la idea es que ustedes nos comenten a todos, digamos, qué es lo que han resuelto, cómo lo han pensado y demás. Así que aguárdenme un segundito que yo presento esto acá. Y nos van contando. Ustedes, el que... A ver. Eso, ¿quién escribió eso? Dice, espacio sería la participación del alumnado a través de un consejo consultivo o centro de estudiantes al principio del año, en el armado anual de las planificaciones, las guardias, etc., el monitoreo, reuniones mensuales, parte comunitaria del PEI. ¿Quién escribió eso? Uno de los responsables por ahí que nos comente cómo lo pensaron y demás. Habiliten micrófonos. Nosotros en el grupo ahí Sí. pensábamos dos momentos, entonces algunos espacios como los consejos consultivos que ya están o los centros de estudiantes, y cómo se potencian esos espacios, y después veíamos en otro momento, pensando en cada uno de los espacios de las materias de la orientación, ese momento donde el docente al principio del año presenta la materia y recibe inquietudes de los alumnos, no baja con una planificación cerrada, sino que la termina enriqueciendo con inquietudes o aportes de los alumnos, que en algunos casos se da, bueno, y en otros más o menos, ¿no? Y después, bueno, algunas experiencias donde los chicos también participan más allá de la cuestión escolar explícita, como pueden ser las experiencias de las guardias, en especial el verano, donde ellos colaboran directamente con el proceso productivo que puede llevar la escuela, ¿no? Y después decían algunas cuestiones como el monitoreo mensual de las reuniones, por parte del equipo directivo, ¿no? Como un protagonista de ese proceso. Bueno, esto sería una parte comunitaria del PEI, ¿no? Y señalábamos también que no es
un espacio de la participación que es automático, ¿no? Que a veces tenés un grupo de estudiantes que tiene interés en participar y tenés otros que la verdad que están como cómodos en un lugar más bien pasivo, ¿no? De espectadores. O sea que ustedes lo pensaron como un consejo consultivo. Consejo consultivo y un momento puntual de la planificación es el inicio del año. Como que los docentes, antes de entregar la planificación, deben hacer una presentación. De esa presentación surge la planificación final de la materia. Recordamos, perdón, vamos a recordar la consigna, porque para que quede claro, a ver si la tengo acá a mano. La consigna decía: garantizar en las escuelas secundarias agropecuarias la presencia de políticas de participación estudiantil, que tenía que ver con la mejora de la construcción del oficio de ser estudiante. Las distintas estrategias deben reafirmar el compromiso que le cabe al equipo directivo en la planificación de estrategias para favorecer la participación estudiantil en acciones que contribuyan a la permanencia de los estudiantes en las escuelas, al incremento de los niveles de asistencia, a la aprobación y al establecimiento de puntos de contacto entre propuestas estudiantiles y las propuestas de enseñanza que se incluyan en las materias, especialmente en aquellas que tienen que ver con la formación técnico específica. Eso es un poco el contexto, digamos, ¿sí? Bien. Bien, o sea que ustedes lo pensaron desde el lado de armar reuniones, hablando con los docentes, pensando en la planificación anual. Ahí pusieron las guardias también. Sí, las guardias, bueno, en varias escuelas tenemos la experiencia durante el verano, en otros momentos del año, de los chicos que quedan participando en los procesos productivos. Entonces, no solamente ven los contenidos generales, sino que participan por ahí más activamente en ese proceso productivo. Como una política institucional que no sea casual o no sea una necesidad, sino que sea en el fondo una intencionalidad educativa, ¿no? Y de participación de los chicos en esos procesos productivos. Bien. Bueno. ¿Pasamos al próximo grupo? Dice así. Entiendo que son palabras aisladas, ¿no? Separadas. Dice padres, centro de estudiantes, sector socioproductivo y sociocomunitario, dimensión sociocultural y pedagógica, encuestas a la comunidad educativa durante las diferentes etapas. A ver, alguien del grupo S. Bueno, ¿Hay alguien de ese grupo que nos quiera? yo estoy. ¿Sí? No, sí, pues nosotros pusimos más palabras clave pensando que era por ahí. Está bien. Pero lo que se Sí, habló sí. en el grupo, más de todo, se habló también de los centros de estudiantes o consejos de convivencia como ámbitos, crear ámbitos donde los alumnos tuvieran voz y pudieran expresar sus inquietudes, sus necesidades, sus problemáticas. Eso como ámbito para la participación de los estudiantes. También es, digamos, escuchar no solo, digamos, la parte interna, sino también escuchar un poco el contexto comunitario y socioproductivo, porque la escuela nuestra está tan interrelacionada con la producción, con las cuestiones socioproductivas. Bueno, también nos parecía importante también esa parte. Lo de dimensión sociocultural y pedagógica apuntaba a qué dimensiones trabajar en relación a esto en el PEI. Dentro del PEI, la dimensión sociocultural y la pedagógica eran las dimensiones que más encajan con este tema de la participación estudiantil. Y una de las propuestas como de monitoreo era el tema de las encuestas. Se tiró como idea hacer una encuesta al inicio de la tecnicatura o del proyecto de la etapa educativa, que los chicos, para conocer las expectativas, las inquietudes o qué es lo que esperan de la escuela, hacer monitoreo en el medio, supongamos pasar del primero al segundo ciclo, para ver hasta qué punto se cumplieron esas expectativas y cuáles son las nuevas expectativas del segundo ciclo, y unas encuestas ya con los alumnos próximos a egresar, como para tener material a lo largo de todo el ciclo para trabajar un poco sobre las necesidades de los estudiantes. Buenísimo. Sería como un material de análisis para ver
qué cosas modificar en la formación para sostener, digamos, la participación estudiantil, una cosa así sería, ¿no? Sí, sí, trabajar sobre todo estar atento a qué es lo que necesitan o qué requieren los chicos de hoy. Personalmente yo decía que por ahí mi escuela en particular, por cuestiones que no vienen al caso, pero se perdieron muchas cosas, entre ellos el centro de estudiantes, y nosotros estamos trabajando en eso y que me parece que pasa mucho también por el tema de las relaciones, ¿no?, humanas, que hay que trabajar mucho con los chicos, porque para que los chicos puedan participar, hay como que también trabajar el tema de la participación, en el sentido de que Sí. tampoco es decir, a ver chicos, digan o hablen, no es tan fácil, digamos, y eso va por el tema de las relaciones y Ujú. que a nosotros particularmente como escuela nos preocupa. Bien, buenísimo. Gracias, Sergio. Pasamos al próximo grupo que dice centro de estudiantes con docentes formados para acompañarlos. Normalmente toman la batuta los grados superiores. Cuesta sostener en el tiempo lo que se proponga y se acepte, se ejecute. Confianza, dimensión pedagógico-institucional, inclusión. A ver, ¿alguien de ese grupo? Sí, ahí el grupo nuestro, bueno, fue un grupo diverso donde habían dos escuelas, o sea, todos los compañeros están en escuelas que tienen ya muchos años de trayectoria y con muchos estudiantes, y habíamos dos docentes que somos de una escuela que recién empezó hace 6 meses. Entonces decíamos, bueno, todos coincidimos en que el centro de estudiantes es una instancia realmente interesante, importante y necesaria para que los estudiantes participen, pero que normalmente la batuta la tomaban los grados superiores, cosa que en nuestra institución, que es una institución reciente, pues, o sea, estamos solamente con alumnos de primer año, bueno, es como un desafío hacer que ellos quieran participar o deseen participar de esta institución. Lo que habíamos pensado es que en nuestro caso se le podía ir dando la posibilidad a los estudiantes de que vayan participando en algunas decisiones donde ellos realmente vayan ejerciendo, digamos, este ejercicio de la democracia y vayan sabiendo lo que es en sí, cómo participar, sí, en un centro estudiante, ¿no? También lo que se hablaba es que a veces cuesta sostener en el tiempo. Algunos compañeros comentaban de que anteriormente lo tenían y después, bueno, se fue perdiendo por diferentes motivos, y que era muy importante o es muy importante que lo que los estudiantes propongan y se acepte en las directivas realmente se ejecute esto para que no se pierda la confianza, ¿sí?, en lo que es este centro estudiante o esta instancia de participación educativa de los estudiantes, y no se pierda el tiempo. O sea, como que si uno le dice a los estudiantes, bueno, vamos a hacer esto porque realmente es un proyecto que nosotros vemos que es factible de realizar, realmente se ejecute, y también que entiendan que a veces esa ejecución puede tardar, puede tomar unos tiempos que no son los más rápidos, digamos, o no tan rápido como ellos quisieran que fueran, ¿no? Pero bueno, eso es como la idea. Y bueno, dentro del PEI se veía por ahí analizar lo que es la dimensión pedagógica institucional en los diferentes establecimientos que nosotros estuvimos hablando, para ver cómo realmente se implementaría y se podría mejorar la participación estudiantil en esa instancia. Y la idea es que a la larga todos, la inclusión viene a que a la larga todos participen, tanto los grandes como los pequeños, y hablamos también de no solamente que sea una actividad bajo la batuta de un profesor de educación cívica, sino que deberían participar todos los docentes que quisieran, independientemente si tiene una formación cívica o en historia, pero también, por ejemplo, de matemática, o los docentes de la área técnica de las escuelas técnicas puedan participar y también aportar. Así que bueno, eso fue básicamente eso. No sé si los compañeros quieren aportar algo más y complementar esto que... No, perfecto. Un 10 lo que dijiste. Bueno, gracias grupo, muchas gracias. Pasamos al siguiente que dice armar equipos de trabajo docentes y centros de estudiantes. ¿Alguien del grupo que nos quiera comentar qué trabajaron? Hola.
Laura. ¿Se escucha? Ahora sí. No llegamos a terminar la consigna, por eso ahí en el último segundo alguien escribió como la idea nomás. Estuvimos presentando porque había diversidad de escuelas también. Nos concentramos en lo que sería como la participación política, justamente de los estudiantes, en este sentido democrático dentro de las escuelas, y nos encontramos con la particularidad. Yo pertenezco a una EFA, una escuela de la familia agrícola. Había una docente de un CFR que tiene una línea de trabajo muy semejante, digamos, a las EFAs, en la cotidianidad, en el internado y en las prácticas, y una escuela agrotécnica. Pido disculpas, no escuché la otra escuela qué características tenía, pero ¿por qué hago esta diferencia, esta aclaración? Las EFAs y los CFRs tienen instrumentos que tienen que ver con esta participación estudiantil dentro de las líneas fundacionales, digamos, de la escuela. Con la característica de internado se fomenta justamente la participación, la democratización de la información, porque es necesario para la organización diaria, no solamente pedagógica, sino diaria, que hace a la formación integral de la persona. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, en el caso de las EFAs o de los CFR, tienen momentos de reflexión diaria, tienen momentos de reflexión semanal, tienen coordinadores por cada uno de los grupos, y todo eso está incluido en el PEI porque son instrumentos de la alternancia. Para que se den estas características o estas prácticas no hay que hacer una modificación porque son esenciales. Son fundacionales, digamos, no esenciales. En el caso de una de las instituciones que estaba participando también en el grupo que estábamos debatiendo, hace 7 años incorporaron un centro de estudiantes como una propuesta bajada a nivel nacional, donde hay programas que incitan y fomentan, estimulan la formación de los centros estudiantiles justamente para dar participación a los jóvenes dentro de cada una de las instituciones. Bueno, y estaba en el desarrollo de estas propuestas, no así en el caso, por ejemplo, de la agrotécnica. Y sigo haciendo esta diferencia, no quiero hacer algo mejor o peor, sino hay cosas, perdón si me voy más allá de lo que era el análisis, pero hay cuestiones que tienen que ver con las líneas, justamente del PEI, con las líneas institucionales en cada una de las escuelas que hacen que las prácticas se acerquen un poco más o no, quizás a la participación o a la posibilidad de participación, en este caso como planteaba la propuesta de la consigna, que facilitan, por ejemplo, las prácticas bueno, las líneas que están establecidas no solamente en el PEI, sino que se dan cotidianamente en las relaciones institucionales ahí como prácticas educativas, digamos, donde esas reflexiones no se dan solamente por la convivencia, sino también que tienen que ver con relaciones humanas, con lo pedagógico, con la posibilidad del estudiante de poder opinar sobre el desarrollo de cada una de las clases, sobre los docentes, sobre los contenidos, sobre proponer. Digamos, esos ejercicios están dados en algunas características que tienen las escuelas. Hay otras que no, y lo mencionaban en el grupo, la participación se puede dar a partir de las propuestas educativas que vienen bajadas de equipos docentes, ¿no? De darle lugar para que coordinen prácticas profesionalizantes, para que participen de determinados entornos formativos, con la coordinación y el acuerdo con los docentes que están a cargo de esos espacios. Todo dependerá, como decía el grupo anterior, de la magnitud o de la matrícula que tienen cada una de las escuelas, pero también de las características que tienen justamente cada una de las escuelas para que esto se dé más fácilmente o no. Muy bien, gracias Laura. Y pasamos al último grupo que puso escuela, modalidad albergue, residencias con espacio de reflexión comunitaria a través de dinámicas, juegos, organizadas por tutores o gabinetes para evaluar sus acciones, estableciendo metas, monitoreo, equipo de apoyo y seguimiento, reuniones. A ver, ¿alguien de ese grupo? Bueno, nosotros nos encontramos con escuelas de las del grupo, la mayoría con escuelas de albergue, y bueno, como hablaba recién una compañera, con esa escuela de modalidad EFA, y que ellos tienen equipos, a diferencia de mi caso, de una escuela de la provincia de Córdoba, no tenemos
ni equipo de tutores, ni gabinetes psicopedagógicos dentro de la institución. Entonces, bueno, tienen organizados, que nos llamó la atención a los otros directivos que estábamos, que dinámicas que ellos en momentos de encuentro o reflexión, donde se toman 5 minutos para que cada estudiante pueda valorar lo positivo y lo negativo de la semana y en base a eso establecer metas. Bueno, que nos llamó la atención cómo lo podían hacer, porque bueno, es una modalidad de albergue, están en este caso todavía con alternancia, entonces bueno, tienen pocos estudiantes. Y bueno, saltó esto mucho de que la vuelta a la normalidad post-pandémica ha roto bastante algunas normativas o algunos acuerdos que estaban bastante consolidados con respecto a la resolución de conflictos, la utilización del respeto, de la responsabilidad frente a cualquier situación que se presenta a la escuela. Entonces nos parecía que hablamos también del Consejo de Resolución de Convivencia, pero bueno, nos parecía que este espacio, que ojalá pudiéramos tenerlos todos, sumaba mucho a este rol del estudiante o este oficio del estudiante, que es lo que queríamos reforzar o empezar a modificar. Nos parecía que bueno, no entró en el texto, pero bueno, las dimensiones eran la dimensión pedagógica y, digamos, más organizacional en cuanto a establecer los espacios y los tiempos para el encuentro. No Bien. sé, alguno de los otros profes, si quiere sumar algo. Por ahí, haciendo una recapitulación de todo lo que han escrito los grupos, en general lo que se ha mencionado es la conformación de centros de estudiantes o consejos de aula, como se llame por ahí en distintas jurisdicciones, y quizá este último sea el que marca un poquito la diferencia, ¿no? Yo siempre pienso en los en los grupos de estudiantes, y en esto que dijo Sergio hace un ratito en el grupo 2, que decía, es un camino, ¿no? Esto no es que uno dice, bueno, vamos a armar grupos de delegados y eso automáticamente comienza a funcionar. Eso lleva un tiempo, es un ejercicio, los chicos necesitan, como también otro grupo decía, los de séptimo toman la batuta, o los de sexto, los más grandes. Digamos, es un ejercicio de participación democrático, donde todos tienen la palabra, y que no sea los centros de estudiantes un lugar donde van a llevar quejas, ¿no? Sino que sea un lugar donde la queja se transforma en algo activo, en algo proactivo, donde se transforma esa queja en una propuesta, ¿no? Entonces, por eso me parecía que acá lo que veíamos en el último grupo, que hablaba sobre las dinámicas, los juegos, que se organizan a través de tutores, digamos, forman parte también de un trabajo que no tiene necesariamente que ver con lo pedagógico, pero que de alguna manera está ligado, ¿no? No está ligado a una materia en específico, pero sí tiene que ver con los modos de actuar dentro de una institución. Por eso nos parece importante que a veces se puedan sistematizar estas propuestas, que a veces son mínimas, son chiquitas, parecen aisladas, pero que de alguna manera también abren la puerta a la institución a pensar la convivencia de un modo distinto. No me quiero extender mucho más en esto, sabemos que da para hablar mucho más, pero ya son más de las 8:30, Sergio quiere cerrar también con algo, y probablemente en la próxima intervención, que es el 22 de septiembre, retomemos algunas de estas palabras y volvamos a analizarlo, ¿no? Porque un poco justamente tiene que ver el tercer encuentro con el análisis institucional o la evaluación institucional, y está ligado, digamos, por eso es que tratamos de unirlo. Ahora, Sergio, te doy la palabra como para que, bueno, menciones eso que querías. Bueno, y como buenos profes que somos, tuvimos que redefinir porque se alargó todo, pero bueno, estamos entre profesores y sabemos que eso hay que hacerlo permanentemente cada vez que estamos en una instancia de formación. Así que no sé cómo cómo nos va a ir, suponemos que bien. Gracias por los aportes, porque la verdad que superaron totalmente
lo que suponíamos que en el pequeño ratito que tenían para trabajar, se podía llegar a aportar. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, como dice Alexis, lo vamos a retomar para capitalizarlo en otros momentos. Yo quería retomar una pregunta que había hecho Patricia en el chat, que dice si se puede hacer en un solo pay, incorporando los niveles entonces, y eso depende de la jurisdicción, porque si la jurisdicción no los pide como niveles separados, y habrá que hacerlos separados. Decimos que si la institución es la misma, debería haber un solo proyecto educativo institucional, y deberíamos poder incluso explicarlo, incluso a la jurisdicción, supervisores, etcétera. Porque estamos apuntando hacia lo mismo. Las organizaciones escolares pueden ser diferentes, incluso convivir una escuela en el mismo edificio, una escuela estatal y una escuela privada. Eso es común que ocurra, no solo de niveles dentro de la misma institución. Entonces, un poco la tendencia y la idea que nosotros cada vez podamos tener más coherencia en la propuesta educativa y que sea un proyecto cohesionado. Así que sí, vamos por un proyecto educativo institucional que abarque todos los niveles. Así que esa sería una cuestión. Pero tiene que ver también con un poco recuperar lo que estuvieron mencionando. La otra gran pregunta sería, a ver, no en vano pusimos este ejemplo de la participación estudiantil, porque tiene que ver con uno de los cambios, cuando hablamos de cambio de paradigma, tiene que ver también con un tránsito hacia cambios paradigmáticos que no vienen dados solo por la pandemia, sino que ya se venían dando de antes, y a los cuales las escuelas estamos atendiendo. Entonces, es muy distinto a que la participación estudiantil esté abordada de una manera ya planteada en el ideario institucional, ¿sí? En la estructura organizativa que tenga la escuela, en los núcleos pedagógicos que establecen cómo van a ser esos encuentros de los distintos estamentos de la comunidad. No es lo mismo proponer digamos, el trabajo, el resurgimiento de un centro de estudiantes, el trabajo de los delegados, una propuesta, qué docentes lo van a acompañar y demás, cuando eso está o cuando no está, o está débilmente desarrollado o está desarrollado parcialmente. Yo diría que toca todas las dimensiones. Obviamente, la pedagógica debería ser como la dimensión más impactada por este tipo de cuestiones. Lo que queríamos también señalar, que también apareció por allí en uno de los grupos, el tema del tiempo. Cuando no hay tiempo para sostener las acciones, o no hay tiempo para realizar todo aquello que se propuso, no hay tiempo para revisar el PEI. ¿Quién revisa el PEI en una escuela que están dando? ¿Hay un grupo? ¿Hay un gabinete contratado aparte? Y es muy poco probable que eso se dé. Y si se diera, ¿lo esperamos? ¿Es aceptable? ¿No es mejor que el conocimiento adquirido que tenemos dentro de tantos años dentro de las instituciones pueda llegar a ser capitalizado y puesto en palabras que en definitiva revivan ese proyecto que a lo mejor está hoy en una letra muerta, o si no está muerta, está moribunda en un placar del colegio? Es decir, eso también hay que preguntarse. Obviamente tenemos que tener los canales para poder hacerlo, y el tiempo puede atentar. Por eso mismo es tan importante y que nos vayamos con esta idea de que el PEI excede a una propuesta de una propuesta de enseñanza, o por ejemplo en este caso que estábamos hablando de un centro de estudiantes, de la conformación o de la valoración de un centro de estudiantes o cualquier organismo de participación estudiantil. O que este año nosotros propongamos, por ejemplo, con el tema de darle más participación en las prácticas productivas, o que este año o los 2 años que vienen pongamos alguna acción en particular. El PEI excede esto que estamos diciendo. Debería abarcarlo, porque si estamos haciendo una propuesta sobre la cual estamos apostando, debería abarcarlo. Bueno, me podría tener en algunos otros aspectos, pero no quiero que nos vayamos desgranando en honor a respetar el tiempo. Así que quería compartir, sí,
algo con lo cual vamos a trabajar el próximo encuentro, a ver si me dan un segundito y lo comparto la pantalla, a ver si aparece, sí. Voy a ir también seleccionando aquí. Vamos a hablar de las dimensiones para el análisis institucional, pues vamos a hablar de autoevaluación, pero no me quiero detener en ello. Quería ir a esto. El grupo de Lidia Fernández, las institucionalistas de la Facultad de la UBA de Buenos Aires, han generado un montón de material, y ellas hablan de las instituciones que generan dinámicas progresivas, que es hacia donde queremos ir, ¿sí? Todos queremos estar en una institución que progresa, que plantea los conflictos en términos de problemas, porque somos resolvedores de problemas en las escuelas, por lo tanto, tenemos que plantear los conflictos, primero no desecharlo, ¿m? Cuando decimos por ahí, esta institución es muy conflictiva, en todas las instituciones vamos a tener conflictos. ¿Cómo hacemos para transformarlo en términos de problemas para poder justamente encontrar las soluciones adecuadas, ¿no? ¿Qué reflexión para la acción y búsqueda de soluciones vamos estableciendo? ¿Qué dentro del proyecto, ¿sí? ¿Qué lugar le estamos dando a esto? ¿Qué establecimiento de acuerdos vamos realizando? Y obviamente nos van a llevar a dinámicas progresivas. El establecimiento de acuerdos duraderos, que por ahí creo que hay un grupo que lo dijo, y que se puedan sostener en el tiempo, y que eso se materialice en acciones. Al contrario, sí, hay conflictos interpersonales recurrentes, que nos quedamos, digamos, navegando ahí en ese mar. Un planteo de las dificultades en términos de dilemas. O es lo que dice Alexis o es lo que digo yo. No podemos estar los dos juntos. Hay acciones con baja capacidad de articulación, que vamos a articular si lo estamos planteando en términos dilemáticos. Los acuerdos no se concretan o no perduran, se llegó a un acuerdo y un acta realizada y una cuestión ya aprobada, conversada entre todos, y no se concretan o no perduran, nos llevan a dinámicas regresivas. Obviamente queremos las otras, ¿no? Entonces nos parecía como que no perder de vista esto, porque no es que llegamos a entrar a una dinámica progresiva de una manera violenta, ¿sí? Irrumpiendo de un día para otro, o en una dinámica regresiva entramos sin habernos dado cuenta. Sí, entramos a veces sin habernos dado cuenta, pero no se hace de un momento para otro. Eso se va o favoreciendo o desestimando. Entonces, dentro del proyecto educativo institucional deberíamos tener algunos, o sea, tiene que ser un dispositivo que realmente nos permita allí generar esas articulaciones necesarias, generar esos espacios, que a veces somos muy autoexigentes, ¿eh? Queremos que nos salga todo perfecto, todo bien y tener todo el tiempo del mundo y no alcanza todo. Bueno, ponerse de acuerdo sobre todo, así como cuando elegimos un contenido con los chicos, ¿qué es lo que dejamos afuera? ¿Estamos todos de acuerdo que no vamos a trabajar sobre esto? Por lo menos este tiempo que viene. Eso es lo más difícil. Estamos tentados de darle lugar a todo. Bueno, ¿tenemos los medios para poder hacerlo? Sí. Bueno, a veces es con fe. Muchas de nuestras instituciones, si no hubieran crecido con fe, no estarían. Ya no sería, o serían otra cosa. O nunca se hubieran iniciado. O sea, estamos hablando de agregarle profesionalismo a eso que hacemos con el corazón, ¿sí? O que se ha iniciado con el corazón. Entonces, eso no debería perderse de vista en el momento que nos disponemos a revisar el PEI. Tampoco puede ser una revisión permanente, que esté en permanente revisión y estemos siempre con un borrador. Deberíamos ponernos de acuerdo, decía antes, como para que la próxima corte sepamos todos hacia dónde vamos. Y una cosa que quiero agregar y que creo que lo comprobamos en Viñó cuando estuvimos en abril, hay un recambio generacional en profesores y en directivos, en técnicos de las escuelas, particularmente en las agropecuarias, tal vez pase en otros niveles también, eso no lo podría llegar a afirmar, pero en las agropecuarias un recambio de personal muy importante. Entonces también cuando llega la gente nueva, como se le dice, entre comillas, que tenga el proyecto, a ver cuál es el norte de este proyecto. ¿Sí? Saber dónde las características del ideario
institucional y dentro de cada una de las dimensiones, cuáles son los aspectos más sobresalientes y aquello que decimos entre las instituciones, esto por ahora no lo vamos a cambiar, ¿sí? Si esta escuela se dedicaba a la alfabetización y no están alfabetizado todavía la población, entonces la alfabetización sigue siendo un eje importante. Digo alfabetización, salgo un poco del métier de las escuelas de técnicas, pero bueno, digo algo como para que esté claro, si nos ocupamos de determinada cuestión y esa cuestión sigue vigente, entonces obviamente es pertinente que nos sigamos ocupando de ella. Así que bueno, ese quería ser el aporte nuestro. Encantados de que nos hayan acompañado. Por cuenta nuestra, nos encanta escucharlos. Si alguien quiere intervenir, decir algo que ha querido pronunciar y no ha podido, puede hacerlo. Nosotros por nuestra cuenta es lo que queríamos transmitirle. No sé si Patricia quedó lo que habías preguntado. Sí, sí, gracias. No, al contrario. Nos encontraríamos, Alexis, entonces dentro de 15 días, ¿verdad? Sí, el 22. El 22, perfecto. 22 de septiembre. Quizás sería interesante traer o tener, cada uno pienso en mí, tener a mano el PEI de cada institución, quizás nos puede ayudar para el próximo encuentro. Sí, porque sobre eso vamos a trabajar el tema de autoevaluación. La idea es encadenar si bien no están planteados así originalmente, nosotros encontramos un punto en contacto muy, muy potente, que es justamente esto que estábamos mencionando, el PEI lo hacemos o nos lo hacen, o hay alguien que lo hace aparte. Formamos parte de equipos directivos. Bueno, tenemos la responsabilidad en la micropolítica institucional hoy, no en la macropolítica, porque no estamos a nivel de ministerios ni nada de eso, pero sí en la micropolítica institucional, de generar la política. ¿Cuál es la política de nuestra institución con respecto a estos temas centrales que hacen a que después los profesores diseñen las mejores propuestas de enseñanza para el grupo, como alguien por ahí también lo mencionó, para el grupo más apropiado para los años que se vienen, ¿sí? Así que lo vemos totalmente pertinente. Sí, y bueno, y quedamos en contacto. Creo que también están los celulares nuestros, creo que están por WhatsApp o por el medio que ustedes quieran. Está por ahí la dirección de correo electrónico, por ahí surgen dudas, preguntas, comentarios también que podamos, para armar el encuentro que viene, también ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Por ahí yo pongo acá mi dirección de correo. Ahí está. Ahí fue el mío también. Bueno, después si prefieren el WhatsApp más fácil, me escriben un correo y mandamos el teléfono. Bien, muchas gracias por la atención. Bueno, gente. Gracias por el tiempo. Gracias por todo. Un saludo. Gracias. Chao. Hasta No, luego. muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Saludos, muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Que estén bien. Chao, chao. Gracias.